Bueno, bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Y el día de hoy, pues me tocó el privilegio de compartirles. Y yo creo que cuando Dios nos permite predicar, a mí me emociona porque busco y anhelo que Él me hable para hablar lo que Él quiere hablar. Y eso me emociona porque Dios, hermanos, nos sorprende. ¿Cuántos saben que Dios sorprende? Dios tiene sorpresas. Dios da sorpresas a aquellos que lo buscan, a aquellos que anhelan escuchar su voz. Entonces, es un privilegio y vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos siga instruyendo, siga obrando y operando en nuestro corazón, y siempre que nuestros sentidos espirituales estén ejercitados por Él, ¿verdad? En la fe. Vamos a orar para que Dios aún abra nuestro entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora que vamos a leer tu palabra, que vamos a escudriñarla, Señor, deseamos que tú nos hables. Deseamos que tú nos sigas edificando como templo tuyo, porque casa somos tuyas, Señor, de ti. Y queremos que reposen tu Espíritu Santo y los 6 espíritus que están con Él en nosotros. Deseamos que tú reposes y que aún, bendito Dios, te alegres y te goces en nosotros. Queremos ser hijos que te complacen, hijos que te dan, bendito Dios, aún esa complacencia, y que vivimos buscando hacer tu voluntad día con día, Señor. Haznos entendidos de tu palabra, y no queremos ser oidores solamente, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús, en tus manos está este tiempo. Resguárdanos, Señor, y todo lo que quiera venir en los aires a querer estorbar, a querer quitar esta semilla, Señor, guárdala. Y queremos ser buena tierra, que demos ese fruto, bendito Dios, al 100%. En el nombre de Jesús, en tus manos está este tiempo, papá. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues el día de hoy quiero hablarles acerca de la importancia de la instrucción. ¿Cuántos saben qué es la instrucción o qué es una instrucción? Una instrucción es una orden, también podríamos decirle es un manual, porque no sé cuántos cuando compran algo leen el instructivo. Esa es una instrucción de cómo se deben de hacer las cosas usando el aparato que hayas comprado o lo que hayas comprado, pero también hay una instrucción para nuestras vidas. Tú tienes un cuerpo, tú tienes un espíritu por una causa, y necesitas saber cuál es la instrucción de ello, por qué Dios te lo dio, por qué Dios aún te ha dotado de ello. Amén. Porque nosotros tenemos un cuerpo para trabajar, para levantarnos, tenemos una voz para adorar a Dios, y tenemos varios elementos que es importante saber para qué los usamos. Amén. Porque aquí en la palabra vamos a encontrar ello. Porque muchos tenemos la boca, pero la usamos correctamente. O tenemos el razonamiento, pero lo usamos correctamente. O tenemos este cuerpo, pero lo usamos correctamente. Entonces eso es importante. Entonces por eso el día de hoy yo quería hablar acerca de la instrucción. Y esto de la instrucción es importante porque hoy en día, hermanos, sabemos que hay muchísimas voces. Hay muchísimas voces. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que escuchan muchísimas predicaciones en el internet. Pueden llegar a escuchar en redes sociales. Pueden llegar a escuchar por medio de la radio, en la televisión, muchísimas voces. Pero ¿cuál es la voz que debemos de escuchar? ¿Y cuál es la que debe pesar en nuestro corazón, en nuestro espíritu? Entonces es importante la instrucción. Es importante que nosotros podamos ver qué es lo que nosotros debemos de hacer. Amén. Y vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Jueces capítulo 2. Y vamos a ver ahí en el versículo 8. Y vamos a leer de ahí en adelante. Amén. Jueces capítulo 2 versículo 8 en adelante. Cuando lo tengan ahí pueden decirme un fuerte amén. Jueces capítulo 2 versículo 8. ¿Sí lo tienen ahí?
Amén, es uno de los primeros libros de la Biblia, está en el Antiguo Testamento y dice así la palabra de Dios. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Y quiero enfocarme un poco en esta parte, hermanos. Miren, hoy en día, al nosotros saber cuál es la instrucción, ¿cómo es que nosotros vamos a llegar hasta ese punto? A saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. Hay cuestiones que Dios quiere que hagamos como iglesia, pero hay cuestiones que Dios quiere que hagamos personales. Porque es un Dios de la iglesia, pero también es un Dios personal. Y es un Dios personal que te ha dado un propósito al crearte y al formarte. Entonces, como Él te ha dado ese propósito, en Él es el que lo debes de buscar. Entonces, no tengan miedo, ahí va a llover, ¿verdad? Pero miren, dice ahí en el versículo 8, pero murió Josué, hijo de Nun, ¿verdad? Y dice ahí, siervo de Jehová, siervo del Señor. Esta característica que tenía Josué, hermanos, era una característica acerca de cómo él era. Y muy pocos fueron llamados siervos del Señor por causa de él. Él es el que lo está diciendo. Dios es el que está expresando qué es lo que era Josué. Pero si ustedes se dan cuenta y van al capítulo 1 del libro de Josué, también se van a encontrar estas palabras. Y estas palabras dice, mi siervo Moisés ha muerto. Entonces Dios le dio características a los hombres para que le sirvieran. Hermano, hermana, Dios te creó para que le sirvas. Dios te creó para que le sirvas, no para que hagas tu voluntad, sino para que hagas la voluntad de aquel que te creó. Para eso fuiste creado. Ya te ahorré unos días de ayuno, porque muchos hermanos, hoy le enseñaba a un joven eso, que muchos tratan de organizar su vida, pero cuando organizan su vida, ahí se pierden. Es una realidad. Entonces dice aquí que Josué murió de 110 años y fue sepultado, pero él volvió a reunirse con sus padres. O sea, ellos tenían una costumbre de que los iban a enterrar donde sus padres fueron enterrados. Por eso José, cuando salen de Egipto, les dice, lleven mis huesos, lleven mi cuerpo a donde vayan ustedes. Eso fue una instrucción que les dejó José a los israelitas cuando salieran libres después de los 430 años de esclavitud. Entonces este es un ejemplo de que él llegó a ser sepultado juntamente con los cuerpos de sus papás. Pero dice aquí algo bien importante. Y toda aquella generación, estaba hablando de una generación. Si tú lees el Génesis es el principio, pero en el Génesis tú vas a encontrar el origen, vas a encontrar genealogías, pero las genealogías está hablando de un gen, de un ADN, de una formación. Y aquí vemos que generación viene de ahí, de gen. Y esta generación, la generación de Josué, era una generación que amaba a Dios, era una generación que le servía, era una generación que conquistó, que peleó. Pero después se levantó una generación. Y esa generación dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ya encontramos un problema. Que se levantó una generación. Hoy en día estamos viviendo un cambio generacional, hermanos. Estamos viviendo una transición de vida en esta tierra. Pero la pregunta es, ¿cómo se está levantando esta generación?
Pero una generación se va levantando a cuestión de la que sigue y de la que sigue, porque es un padre y una madre se unen y tienen un hijo, conciben y se levanta una generación. Y así va, y así es el círculo de la vida del hombre. Pero aquí es lo importante, cómo se levantan las generaciones. Y aquí dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. Te voy a decir algo y quiero que abras bien tus oídos. Y no solamente los físicos, sino los espirituales. A ver, hazle así. Sé que a algunos los jala el tapabocas, las orejas para que escuchen mejor. Pero háganle así, a ver, así para que escuchen bien. Hoy en día se ha perdido la voz de Dios. Hoy en día se ha perdido la voz de Dios. ¿Por qué se ha perdido la voz de Dios, hermanos? Como les decía al principio, hay muchas fuentes por las cuales uno puede escuchar. Y yo fui uno de ellos. Yo, según había tomado a alguien de ejemplo como maestro, y escuchaba cómo predicaba y escuchaba cómo enseñaba. Pero lo que yo escuchaba de él, muchas de las cosas no estaban aquí. Y no son como las dice aquí. Entonces, hoy en día, ¿por qué se ha perdido la voz de Dios, hermanos? En el Antiguo Testamento, fíjense cómo se movía. En el Antiguo Testamento, Dios usaba un intermediario aquí en la tierra. Dice en Isaías 66 que el trono está en los cielos y el estrado de sus pies aquí en la tierra. Los pies en la palabra de Dios significan ministros, porque los ministros son los que se mueven aquí en la tierra, porque nosotros sabemos que Dios no tiene un cuerpo, Dios es espíritu, pero Él nos habla con figuras aquí en la tierra para que nosotros podamos encontrarnos con Él. Él quiere que volvamos a casa. Nuestro propósito es regresar a la casa del Padre. Pero aquí nosotros nos encontramos con ciertas palabras que muchas veces no entendemos. Pero en Isaías dice que Él está buscando dónde reposar, dónde descansar su presencia. Y lo va a hacer en nosotros, en aquellos que obedezcan a Dios, en aquellos que tengan los 7 espíritus. Ahí es donde reposa el Señor. Pero les voy a decir por qué es que se perdió y cuándo fue cuando se perdió. Cuando Adán y Eva fueron creados y después formados, dice que la voz de Dios se paseaba entre los árboles y ellos lo oían. Adán oía la voz de Dios. ¿Cómo fue creado en el principio el cielo y la tierra? Con la voz. Porque decía el Señor y el Señor mencionaba y las cosas sucedían. Pero cuando Eva decidió escuchar la contravoz, que es la del enemigo, que es la de Satanás, ahí comenzó su sordera del hombre. Entonces comenzó a haber muchísimas ideologías. Hoy en día que he estado leyendo con mi esposa el Génesis, que hemos estado ahí escudriñando un poco el Génesis, porque ahí vamos a encontrar el origen de todas las cosas. Y eso es lo que aún Dios nos ha estado hablando, que busquemos ahí el origen y nuestro origen. Y ahí nos hemos encontrado cómo cuando comenzaron a construir la Torre de Babel, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Fueron confundidos y comenzaron a tener un diferente lenguaje, hermanos. Pero miren cómo funcionaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era la semejanza del pueblo de Dios hoy en día. Porque a Israel fue levantado por medio de Abraham para que fueran luz a las naciones. Pero dice ahí la palabra que ellos endurecieron su corazón, que cerraron sus oídos y cerraron sus ojos para no oír y para no ver. Y esto es lo que estaba sucediendo con esta generación, que no habían conocido a Dios, porque ellos mismos dejaron de hacer algo que Él les había ordenado. Por eso es que Dios usaba a hombres, pero hombres apartados, hombres santificados, hombres que realmente estaban para su función.
Dios siempre se mueve por medio del tabernáculo, y hoy en día tú debes de ser un tabernáculo. Porque si tú no eres un tabernáculo, Dios no se va a mover en ti. Entonces, la voz de Dios se movía de esta manera, hermanos. Miren, en el Génesis, Adán escuchaba su voz claramente. Adán escuchaba su voz claramente. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto te cuesta oír la voz de Dios hoy en día? Yo he tenido ahí con unos jóvenes pláticas que ando discipulando, y ellos me han dicho: hermano, ¿cómo le hago para oír? No entiendo lo que Dios me quiere decir. No comprendo lo que Él me quiere estar diciendo. ¿Por qué? Porque se perdió la instrucción. Entonces necesitamos volver a escuchar la voz de Dios. Necesitamos volver a escuchar la voz de Dios. Cuando Adán escuchó la voz después de que comieron del fruto, les dio miedo escuchar la voz de Dios. ¿Qué característica tiene ello? Porque la voz de Dios, el Señor Jesús le dijo a Pilatos: el que me oye, el que ha oído lo que digo, ha escuchado la verdad. Eso se lo dijo a Pilatos. Y Pilatos dijo: ¿y cuál es la verdad? Pero es que la verdad está desde el principio, hermanos. Pero se perdió el oído, el sentido. Dice en 2 de Corintios que tienen sus sentidos embotados. Y hay un versículo ahí en 2 de Corintios también que habla de la serpiente con astucia engañó a Eva, y así muchos han sido engañados. Entonces nosotros debemos de ver que por qué las generaciones dejaron de escuchar la voz de Dios. Entonces, como les decía, Dios se mueve bajo un tabernáculo. Cuando Dios erigió el tabernáculo por medio de Moisés, miren, fíjense, Él había puesto a un sumo sacerdote, había puesto un sacerdote, había puesto levitas, ¿verdad? Y después de los levitas estaban los príncipes, porque así se movía la voz de Dios. Dios le hablaba al sumo sacerdote. El sumo sacerdote le daba instrucción a los sacerdotes, y el sacerdote le daba instrucción a los levitas. Los levitas le daban instrucción a los príncipes y reyes. Los príncipes y reyes le daban instrucción a los padres de familia, y los padres de familia le daban instrucción a los hijos, y así se iba de hijos a los hijos, a los hijos y a los hijos. Por eso hay una parte en en Deuteronomio, donde Dios les da una instrucción a los reyes. Y una de las instrucciones es que transcribieran la ley, que se hicieran una copia y que la leyeran todos los días de su vida, para que aprendieran a temer al Señor. Y esa copia dice: tú le vas a pedir a los sacerdotes y a los levitas, porque ellas la tienen a su cuidado, para que te la presten, y ellos van a estar ahí viéndote para que se la regreses. Pero era que tenían cuidado de la palabra para que no fuera corrompida. Pero en Jeremías te encuentras un versículo en el capítulo 7, versículo 7, acerca de cómo los escribas, porque en el pueblo de Israel había escribas, hermanos, y estos escribas se dedicaban a pasar la ley, los mandamientos, los decretos en un escrito para que lo tuvieran ahí, porque pasando el tiempo se iba borrando, se iba desgastando. Pero dice que la pluma mentirosa del escriba trastornó, cambió la verdad por mentira. Hoy en día hay muchísimas Biblias. Hoy en día hay muchísimas traducciones. Hoy en día hay muchísimos predicadores. Hoy en día hay muchísimas iglesias. Pero como lo dice la palabra, con el paladar se prueba el alimento, mas con el oído se prueba la palabra. Entonces nosotros debemos de estar bien atentos de quién es la voz, porque Satanás también puede hablar. Y eso de que nosotros transmitamos la voz de Dios, hermanos, los que son padres de familia, te voy a decir algo. Tal vez no lo sabías, o si lo sabías, gloria a Dios.
como estén tus hijos, es tu culpa. Como estén tus hijos, es tu culpa. ¿Por qué? Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Miren lo que dice aquí. Capítulo 6, versículo 4. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice: oye Israel, Jehová el Señor nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dice ahí: y las repetirás a tus hijos. Por eso es que el papá, la mamá necesitan dar una instrucción. Hay una instrucción que viene de Dios y es lo que tú les tienes que decir. Pero hoy en día yo trabajo con los jóvenes y hoy en día he visto las dificultades por las que viven. Te digo algo, hermano, culpa del pastor no es. Es culpa tuya. Aquí está. Es bíblico. Entonces nosotros debemos de ver cómo es nuestra situación en nuestro hogar. Hermanos, hoy en día hay una generación que está pasando cosas muy tremendas. Porque algo que yo he aprendido en la palabra es: ¿qué cuerpo? Mira, Dios da el aliento de vida, pero tiene que usar a un hombre y una mujer para engendrar. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo que se necesita un hombre y una mujer para que engendren? Entonces necesita una mujer y un hombre para que engendren. Pero imagínate, llega un hombre que es asesino, es narcotraficante, es drogadicto, es violador, y estuvo en la cárcel por tratar de matar a alguien, ¿no? Entonces de repente conoce a una muchachita que practica la brujería, que cree en la muerte, que desobedece a sus padres, que siempre ha sido una rebelde, y de repente se conocen y se unen y tienen un hijo. ¿Qué cuerpo le van a dar? ¿Qué es lo que le van a heredar? Porque muchos papás hoy en día se preocupan, y es algo que yo he estado pensando y meditando en la palabra de Dios. Muchas veces uno se ocupa en decir: mira, le quiero heredar que tenga un coche, una casa, una carrera, un buen trabajo, que no padezca de esto. Pero ¿dónde queda lo que realmente es lo necesario y lo que realmente tienes que heredar, que es el temor al Señor? Hoy le preguntaba a un joven, no sé si está aquí, pero le preguntaba a él: ¿a qué te dedicas? No, pues hago esto y esto, estoy estudiando así y así, y quiero hacer esto, quiero hacer una maestría, doctorado, superdoctorado, maestro de los doctorados y así, ¿no? Y yo dije: wow, ya construyó una torre, pero espero que no sea la de Babel. Porque muchos están así construyendo su propia vida, pero ahí está su confusión. Por el razonamiento, por usar el razonamiento. Y le dije: ¿y quién te dijo que eso era lo que tenías que hacer? No, pues es que mi papá y mi mamá me enseñaron. Ah, no, pues sí, eso sí, no creo que lo hayas sacado de repente de algo de: mira, me apareció esto. No, alguien te lo tuvo que haber enseñado. Sí, mis papás. Bueno, y le empecé a dar unos versículos. Le dije: analiza estos versículos y explícame qué dice.
Y le di un versículo en Isaías 58, capítulo 58, versículo 13, cuando dice acerca del reposo, que Dios quiere que dejes de hacer tu voluntad, de hablar tus propias palabras y de andar en tus propios caminos. Le dije, a ver, de lo que me dijiste y lo que dice ahí, ¿cuál es lo correcto? No, pues lo que dice Dios. Entonces, ¿lo que estás haciendo es su voluntad o vas en contra de su voluntad? No, pues yo creo que estoy haciendo mi voluntad. Gracias a Dios que lo ves, porque no todos lo ven. Pero muchas veces los papás se preocupan porque vayan a la mejor escuela, porque sean los más reconocidos y que esto y que lo otro. Hermanos, hermanas, abramos nuestros ojos. Repítele estas cosas: el Señor nuestro Dios uno es, y lo amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Cuántas veces se lo repites a tus hijos? Muchos piensan que eso es religión. Ya me lo dijiste en la mañana, papá. Ya para qué me lo repites, ya lo sé, ya sé que me vas a decir. Pero aquí dice, cuando andes en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés en tu casa, y todo ahí. Yo no lo estoy diciendo. Lo dice Dios y es una instrucción. Por algo lo dice. Pero le hemos ayudado a los jóvenes a construir su propia torre para ser destruidos. Eso era lo que Dios hace rato hablaba de eso. Porque miren, mi esposa, Dios le dio un versículo ya hace tiempo, porque ella estaba aferrada. No, que así no dice, que esto significa esto. Yo le decía, no, se me hace que es esto. Y bueno, ya ustedes sabrán cómo se pone cuando ahí andamos platicando, los que ya están casados. Pero Dios le dio un versículo a mi esposa por la cual Dios habló a mi vida, y en la cual ahí dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar personalmente. Pero te voy a decir por qué Dios decidió enseñarlo personalmente: porque el hombre ha puesto de su cosecha. Porque el hombre por eso mueve masas. Y muchas veces se ha prestado la iglesia, como lo dice el Señor Jesús, para mercadería, para hacer cueva de ladrones. O sea, se presta para muchas cosas, como dice el pastor, la obra. Pero por eso les digo que se ha perdido la voz. Pero nosotros necesitamos recuperar esa voz y escuchar la voz de Dios. Porque miren lo que está sucediendo. Vamos ahí a Proverbios capítulo 30. Vamos a Proverbios capítulo 30. Hoy en la mañana leíamos estos versículos. Y en el versículo 11 vamos a leerlo ahí. Vean, ¿sí? Hay generaciones que maldicen a su padre y a su madre no bendice. Hay generaciones limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generaciones cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generaciones cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Amén. Hay generaciones. ¿Qué significa generación? Gen, formación. ¿Qué gen tienen estas generaciones? El cuerpo formado que le dieron sus padres. Nosotros leímos en Jueces que no le conocían, que no conocían a Dios. ¿Por qué no conocían a Dios? Porque dejaron de repetirles lo que Dios les había dicho. Eso te lo vuelves a encontrar en Deuteronomio capítulo 17 y dice: y le dirás a tus hijos. Miren, vamos a regresar ahí, no quiten el dedo de Proverbios 30. Vamos ahí a Deuteronomio, porque quiero que entiendan, hermanos, acerca de esto, porque es algo muy importante, saber lo que Dios quiere que hagamos. Perdón, sí, también es el 17, pero es que yo lo abrí en el... No, abran en el 11, perdón, Deuteronomio 11, versículo 19.
Pero vamos a leerlo desde el 18. Cuando lo tengan puede decir amén. ¿Sí están aquí? ¿Lo tienen ahí? Dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros ¿qué? ¿A vuestros qué? A ver más fuerte, ¿a vuestros qué? Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les habría de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Ya vieron? Pero si nos regresamos a Proverbios 30, dice ahí, hay generaciones que maldicen a sus padres. ¿Eso fue lo que le tenían que enseñar? ¿Eso fue lo que tenían que enseñarle y a su madre no bendicen? Hay generaciones limpias en su propia opinión. ¿Eso era lo que Dios quería que se les enseñara a los hijos? Claro que no. Pero si nosotros nos vamos a segunda de Timoteo, a la segunda carta a Timoteo, ahí vamos a ver otra lista que está tremenda, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y vas a ver si hay una similitud en estas, porque estas son las generaciones. ¿Lo tienen ahí? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice así: también deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los ¿qué? A los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esto es la multiplicación de la maldad en los hombres. Si nosotros vimos en Jueces que había una generación que no conoció a Dios, perdieron la voz. Perdieron la voz. Tú te vas allá a Proverbios y dice, hay generaciones, porque ya las habían visto. Pero hoy en día, hermanos, esta es la generación que ha multiplicado la maldad. Si no, date cuenta. Apenas el día viernes, hermanos, yo les platico esto en testimonio. Apenas el día viernes platicábamos con unos jóvenes y ellos nos venían a pedir consejo y nos expresaban su deseo de hacer las cosas bien y de que se quieren casar. Y del 100% de su plática, el 90% fue: lo tengo que poner en Dios porque le temo. Ellos no lo expresaban de esa manera. Y yo les dije, el casarse es hacer la voluntad de Dios, porque el matrimonio es algo que Dios instituyó. El matrimonio está puesto para que el hombre y la mujer lleguen a su plenitud, no para que se destruyan. Pero como se perdió la voz, por eso hoy en día hay estos tipos de hijos. Hoy en día por eso hay estos tipos de personas, de hombres implacables, avaros, que piensan solamente por ellos. Porque no les enseñaron que el Señor uno es. Porque el Señor al que debemos de buscar uno es. Porque se perdió esa voz. Por eso es que tú tienes una gran responsabilidad como padre, como mamá. Tienes una gran responsabilidad. Aunque tus hijos tengan 40 años y ya estén casados y aún tengas nieto, tienes que orar por ellos. Porque tú sabes en esa parte. Algo que yo entendía, que platicaba con mi esposa, es: como seres humanos batallamos con cosas por causa del pecado. Pero Dios dice que nos lleva por un camino de perfección. Él quiere que nos perfeccionemos como Él, que seamos como Él. Ese es el propósito de estar nosotros en la tierra, que seamos como Cristo Jesús.
Entonces en esa parte, hermanos, yo platicaba con mi esposa y le dije, mira, yo antes de tener hijos quiero saber cuál es su propósito. Y ella igualmente ya me lo había dicho de tiempo atrás. ¿Por qué es que decimos esto? Si tú ves ahí en el Jueces capítulo 17, cuando habla de que la mamá de Sansón era estéril, pero Dios le dijo, te voy a dar un hijo, pero no quiero que bebas sidra ni vino, ni comas cosa inmunda, porque ese hijo que vas a tener va a ser nazareo, o sea, va a ser alguien santificado, apartado para salvar a Israel de mano de los filisteos. Pero si imagínense, ¿con qué batalló Sansón? ¿Con las mujeres? Le cortaron esas quedejas que eran 7 y es la representación de 7 espíritus de Dios. Cuando se los cortaron se fue el espíritu de él y esos 7 espíritus que lo acompañaban se fueron de él y le sacaron los ojos y lo hicieron esclavo. Pero hasta que no él clamó y rogó, le volvió la vista, pero no la física, sino la espiritual, para cumplir el propósito de Dios. Tú como padre necesitas saber cuál es el propósito de tus hijos. Es algo muy importante. También en Éxodo capítulo 2 tú te puedes encontrar cómo eran los papás de Moisés. Los papás de Moisés dice que era un varón. Un varón es una persona que tiene una espiritualidad apegada a Dios, que le teme. Alguien que se está esforzando por ser como Cristo. Ese es un varón. Y dice ahí que un varón de la tribu de Leví fue y tomó una mujer, una varona, alguien que también era de los levitas. O sea que hay un linaje. Un joven me decía, oiga, ¿me puedo casar con una de allá afuera y que se convierta? Le digo, mira, es que eso va más allá. Eso va más allá. No es una causa de si decido porque me gusta y porque yo quiero que sea salva. No, Dios ya dio instrucciones desde la eternidad de lo que debía de suceder con tu vida. Entonces tú tienes que buscar qué es lo que Dios quiere para tu vida, para que te vaya bien. Ese fue mi consejo. Pero muchas veces nosotros andamos, y yo he visto a padres, hermanos, que padres le dicen, sí, esa muchachita me gusta, está bien, para que te salgas de aquí y ya no molestes, a ver si vas a molestar a ella. Y no saben qué problema lo está metiendo. Pero esto es algo que va más allá, hermanos. Por eso miren esta lista que acabamos de leer. Así está el mundo. Así está el mundo. Pero es por esa causa que se ha perdido la voz de Dios. Esa causa que hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Porque se nos va muy ligera la vida muchas veces. Pues ahí la lleva mi hijo estudiando. Pues ahí mira, anda saliendo con una muchachita. Pues ya anda haciendo esto y lo otro. Y yo digo, ¿y dónde queda Dios? ¿Dónde está la instrucción verdadera? Y cuando tienen problemas, vienen. Hermano, resuélvamela. Es que mira aquí, yo creo que voy a comprar unas 100 cajas de Biblias para decirle, mira, aquí está, hermana, búsquele ahí. Mire, y cada vez que vengan por consejo, mire, aquí está el consejo. Todito, écheselo todo. Y es más, si pueden ayuno de 40 días, mejor. Porque aquí está, hermanos, aquí está. Pero hoy en día por eso hay muchas traducciones. Hermano, ahora ya entiendo más la Biblia, porque dice en esta Biblia esto y esto y esto. Y yo le digo, no, lo que dice ahí no es lo que estás diciendo. Pues ahí dice, no, hombre, esta traducción está bien mal. ¿Por qué? Porque se ha perdido la voz, porque todo lo queremos fácil, porque nadie quiere buscar. Y quieren que nos den el pan así de llegar y siéntate, aquí está el pan, cómetelo, todo va a estar bien, no te preocupes, tus problemas se van a acabar. No, hermano, donde estás tú ahora es problema tuyo, no de Dios. Porque muchos le echan la culpa a Dios, porque Eva pecó y es que tú eres injusto y así. Lee bien claro lo que dice ahí y lo que Él quiere para nosotros. Pero hermano, hermana, yo gracias a Dios que en esas oraciones Dios me ha confortado, pero hay muchas vidas de jóvenes que a mí me pesaban. Y decía, Señor, guárdalos, Señor. Mira, es que como que ya no quiere venir, como que ya no quiere escuchar. Guárdalo, Señor. Pero en sí, hermanos,
no es de mí, es personal. Es personal. Nuestro trabajo, yo lo tengo bien claro para qué Dios me llamó, hermanos. Y Dios me llamó para perfeccionar a los santos, a los que Él ya salvó. A eso me llamó. Ahí lo dice en Efesios, porque Él instituyó ministerios. O sea, Él da funciones en un cuerpo. Pero el que tiene que arreglar la situación en su casa eres tú. El que tiene que ponerse a cuentas con Dios eres tú. El que tienes que aprender a restaurar el tabernáculo, porque tú eres un tabernáculo, el que se tiene que restaurar eres tú. Porque oyendo no oyen y viendo no ven. Pero el día que ellos abran sus ojos y entiendan y oigan, serán convertidos y sanados. O sea, hermano, ¿quieres que te vaya bien? Mira lo que dice acá de Timoteo. Ahí estamos en 2 de Timoteo capítulo 3. Miren en el versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas. Fíjense, hermanos, ya estas generaciones se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. O sea que el mismo pecado te une para arrastrarte. Tus propias concupiscencias son una red que tú mismo te puedes tender para tu propia muerte. Tus propias concupiscencias. Por eso aquí vean, fíjense, mujercillas cargadas de pecado. Estas mujercillas, ¿de dónde salieron? Por practicar esto que dice aquí: amarse a sí mismas, avaros, vanagloriosas, soberbias, blasfemas. Todas ellas son las que practican eso. Entonces solamente viene uno y se la saca fácil. Y como lo dice ahí, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, siempre están escuchando, tratando, pero no pueden oír. No entienden. ¿Por qué no entienden? Porque su espíritu está muerto por causa del pecado. Y dice, y de la manera que Janes y Jambres, estos eran los brujos del faraón, resistieron a Moisés, así también esos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Ya vieron? Es lo mismo que le decía Pablo en la primera carta a Timoteo, una fe no fingida. Y esto de la fe no fingida es esto, que no tengas corrupto el entendimiento ni réprobo en la fe. La fe habla de fidelidad. La fe es una palabra de la cual proviene la fidelidad, hermanos. Dice, mas no irán más adelante por su insensatez, será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. O sea, se ve cuando no saben la verdad. Pero miren cómo era Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina. ¿Ya vieron? Fue enseñado. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Ya vieron? Persecuciones que he sufrido y de todo me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si tú no padeces persecución, hermano, estás en peligro. Si a ti no te mueve lo que está sucediendo hoy en día en la tierra, eres parte de esa lista. Porque hay concupiscencias que te unen a ello. ¿Qué de malo habrá que dos hombres se unan? Pues ahí está Romanos. Cambiaron el uso natural de la mujer y se encendieron en lascivias unos con otros. Porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible. Por eso es que nosotros tenemos que estar bien atentos.
Y miren aquí en el 15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde la niñez. ¿Qué dice Proverbios 22:6? A ver, ¿qué dice Proverbios 22? ¿Sí es el 6? ¿Sí es el 6? Dice que instruye, a ver, vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Instruye. Instruye al niño. Y si regresas allá a Timoteo dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hoy en día es muy importante la instrucción. Si hoy en día en tu casa no hay instrucción, vas a ver tu propia destrucción. Si hoy en día no hay instrucción en tu casa, vas a ver tu propia destrucción. Es importante que instruyamos, que enseñemos el temor a Dios. Si en tu casa no está eso, hermano, ¿qué crees que va a suceder? Ya lo vimos aquí. Estamos en tiempos peligrosos, muy peligrosos. Y es mejor que te apegues a Dios. Es mejor que comiences a escuchar su voz. He escuchado muchos de eso, de ustedes lo saben, de COVID, de esto. He visto cómo, no sé si sean ministros o no, yo no los critico, que cada quien puede decir lo que quiera, pero que han dado instrucción. Hay unos que ya hasta saben cuándo va a venir el Señor y saben muchísimas cosas según ellos. Pero uno por eso tiene que probar cuál es la voz del Padre. Tú tienes que saber cuál es la voz de Dios, hermano. Y eso no te lo va a enseñar el pastor, te lo va a enseñar Dios por medio de la aflicción. Ahí está Job, capítulo 34, 36, versículo 15 me parece, no es el 16, donde dice: librará al pobre de su pobreza y en la aflicción abrirá su oído. O sea, le va a hacer escuchar su voz. Por eso es que nosotros debemos de ver cuál es la voz de Dios. Pero si tú empiezas a buscar, yo ahorita y esto te lo puedo ver ahorita, no sé si lo estén transmitiendo, pero no creo que lo estén transmitiendo. Pero esto, hermanos, aunque están ustedes aquí poquitos y eso yo se los digo, ¿quieren ser discípulos? Yo a los jóvenes les he dicho, mira, lo que nos falta es volver a escuchar la voz de Dios. Busca todos los versículos que hablen del oído, del oír, de escuchar y todo eso. Y apenas un joven, cuando me estaba explicando un versículo, comenzó a llorar. Y dije, escuchó la voz de Dios. Él escuchó al Padre, porque ahí dice que aquellos que han escuchado a Dios son quebrantados. Y empezó a llorar y dice, hermano, es que dice ahí acerca del púrpura en el Antiguo Testamento, que se vestían con eso. Y dice que eran los sacerdotes y dice que escuchaban la voz de Dios. Pero esa púrpura es muy cara. Y me llevó a un versículo en el Nuevo Testamento donde dice que el Señor Jesús sabían que era el rey porque cuando Él lo llevaron a la sepultura le pusieron púrpura. Dije, está escuchando a Dios y sabe quién es su Salvador. Pero eso es lo que debemos hacer, escudriñar la Escritura, porque esta es la voz. Esta es la voz. Pero muchos ya la han dejado de oír y dicen, no, pues lo que está diciendo es verdad, eso que está diciendo, y ni lees la Biblia y solo la lees cuando vienes aquí. Se los digo en amor. Pero necesitamos escuchar la voz de Dios. Va a llegar un momento, hermanos, ya lo vimos,
Ya no nos podíamos reunir aquí, pero ya llegará un momento donde no nos podamos reunir ni en las casas. ¿Qué vas a escuchar? ¿Dónde está el pastor? Muchos van a decir así, pero otros van a escuchar la voz de Dios y te va a decir: ve a tal lugar, muévete para allá. Eso fue lo que sucedió ahí en Jerusalén. Por eso es que nosotros debemos de escuchar la voz del pastor. ¿No acaso el Señor Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz? ¿Sí o no dice eso? O sea, sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo y aman sus mandamientos. Eso es lo que es un hijo de Dios, el que ama su palabra. Hermanos, nosotros fuimos diseñados para estar con Dios. Era lo que la otra vez le decía a mi esposa. Le decía: mira, algo que aprendí apenas en la palabra es que Dios nos diseñó para estar con Él. Y ella me decía: oye, pero ¿qué? No cocino, no trabajamos. No, sí, claro que hay cosas que hacer aquí en la tierra, pero del 100% de tu día, ¿cuándo pasas con Dios? A ver, nada más ponte a pensar eso. Él nos diseñó, o sea, Dios quiere estar con nosotros, hermanos. ¿Por qué hizo el tabernáculo? Para estar en medio de su pueblo. ¿Por qué envió al Señor Jesús? Dice que se encarnó y anduvo entre nosotros. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Dios quiere estar en todo lugar. El Señor quiere estar con nosotros todo el tiempo. Pero nosotros le decimos: Señor, ahorita espérate porque quiero estar solo. Ahorita no me hables porque quiero paz. No, hermanos, Dios te diseñó para estar con Él. Por eso es que miren, y con esto quiero terminar. Vamos allá a Deuteronomio. Capítulo 10, versículo 12. Tú como hijo tienes que saber lo que quiere Dios. ¿Sí o no? Tú como cristiano, bueno, hay muchos que pueden llamarse cristianos y no ser cristianos, ¿verdad? La diferencia es ser hijo de Dios. Tú como hijo de Dios tienes que saber lo que le gusta a tu Padre. Tú tienes que saber lo que Él quiere. Ese es nuestro trabajo, hermanos, darle complacencia a Él. Eso es tu trabajo. O sea, no es que yo no te digo que no trabajes, o sea, no malentiendas esa parte. Sé el mejor en lo que haces, pero vas a ser mejor en lo que haces cuando estés más tiempo con Él, te lo aseguro. Porque muchos se mueven: es que, hermano, y si me quitan el trabajo, que te lo quiten, porque el que te va a sostener. Pero yo no estoy en contra de que trabajen, no es así, pero pasa más tiempo con Dios para que seas mejor. ¿Quieres ser mejor? Escucha su voz. Pero mira aquí en el capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Ya vieron? Ahora pues, Israel, nosotros somos el Israel espiritual hoy en día. Somos el cuerpo de Cristo espiritual aquí en la tierra. Dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí que de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Y miren esto: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Muchos solamente recargan esto en el Nuevo Testamento, pero desde el Antiguo Dios le está diciendo que el problema era el corazón, pero no lo escuchaban. Por eso dice aquí: quita la suciedad, el prepucio, lo que puede contaminar, lo que está cubriendo.
de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. ¿Ya vieron? ¿Qué es lo que quiere Él? Y no dice ahí que tengas una gran empresa, que hagas esto, que estudies esto, yo no estoy en contra de eso, hermanos. Y está bien, pero esto es de la tierra. Porque hoy hay un conflicto de, híjole, por internet, y mi hijo no entiende, y otro sí, y otro no, y así, muchos niños. Yo hasta digo, híjole, mejor sería que mejor les enseñemos la Biblia. O sea, yo pienso eso y me pongo a pensar, digo, bueno, Señor, pero pues ya me darás a mis hijos y ya yo sabré qué hacer, bueno, de parte tuya. Pero es que cómo está hoy en día el tiempo, hermanos. Véanlo, reflexiónenlo, pero miren lo que Él está diciendo. Y estas palabras no han cambiado, sigue diciendo lo mismo. Y esto, ¿saben quién lo repitió? Amós. Porque esto es lo que quiere el Señor, hermanos, que nosotros podamos entender y comprender lo que Él quiere y lo que le agrada. Por eso en esta parte nosotros hoy en día debemos de ser tajantes con lo que les enseñamos a nuestros hijos o lo que hacemos en nuestra casa. O sea, santidad. Tú debes de desear ser santo y aún estar en esa santidad y de ser perfeccionado por la palabra de Dios. Por eso nosotros hoy en día, hermanos, también cuando yo veo con los jóvenes esto de que ellos, porque me preguntan mucho acerca de esto ¿estaría bien que los tatuajes? ¿Usted qué piensa de el tomar? ¿Usted qué piensa de las iglesias que se pinta de negro y ponen luces y así? Y yo digo, cuando uno tiene la voz correcta, yo creo que va a ser lo correcto. Cuando uno está siendo formado por Dios, yo creo que lo que Él quiere es que nosotros estemos en esas sendas derechas. Por eso dice Él que hagamos sendas derechas. Porque si nosotros hacemos una senda derecha, a eso refiere con los padres, que tú tienes que hacer una senda derecha para que los que vienen detrás de ti vayan por ese camino. Porque Dios quiere que andemos en sus caminos. Dios quiere que practiquemos y vivamos la verdad, amemos la verdad. Por eso es que la palabra, de hecho ahí en 2 de Timoteo, si tú sigues leyendo, te vas a encontrar que la palabra es lo que hace. Cuando tú instruyes a alguien en la palabra, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Él quiere que seamos enseñados, que seamos corregidos, que seamos instruidos en justicia para ser hombres de Dios perfectos, enteramente preparados para una buena obra. Entonces necesitamos escuchar la voz de Dios y saber qué es lo que Él quiere. Amén. Entonces no seamos oidores olvidadizos. No seamos aquellos que cierran sus oídos a la instrucción de Dios. Porque Jeremías también lo menciona y dice, han dejado de oír mi voz, han abandonado mi mandamiento y no han querido reconocerme. Por esa causa yo los entregué a lo que ellos querían. Entonces por eso nosotros debemos de ver que la voz de Dios es lo que nos va a hacer sentir y vivir seguros, hermanos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Amén.